Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Carlos. Vamos a continuar con este curso de Dreamweaver CC. En este capítulo vamos a ver justamente cómo agregar un poco de contenido o un contenido previo, por llamarlo de alguna manera, para darle un poco más de forma, digamos, a nuestra página. Como sabemos, la mayoría de las veces cuando creamos una página todavía no tenemos un contenido definido, es decir, nosotros sabemos una estructura o tenemos una idea de una estructura, pero evidentemente todavía no trabajamos en el contenido. Difícilmente una página cuando se crea, digamos, ya tiene el contenido hecho. Entonces, pues bueno, todos estos, por ejemplo, los artículos que tenemos aquí en la sección, el footer, pues bueno, el footer tal vez no hay tanto problema, pero los artículos, evidentemente tenemos que darle un cierto contenido para que tenga un poco más de forma aquí lo que vamos a trabajar. Entonces, para ello nos vamos a aprovechar justamente algunas herramientas web. Para ello vamos a irnos justamente aquí, la página. Esta es una de las páginas, digamos, que nos permite utilizar digamos, un texto. Y digamos, ese texto lo podemos utilizar justamente como una especie de relleno para tenerlo y de empezar con esto, darle forma un poco a nuestra página. Entonces, esta es una página, es.lipsum.com, en la cual nos va a generar textos en latín, digamos, lorem ipsum, así se llaman. Es un texto, digamos, libre de derechos y que podemos utilizarlo justamente para rellenar nuestras páginas en lo que empezamos a generar contenido. Por ejemplo, aquí en esta página, por ejemplo, aquí vamos a encontrar que tenemos aquí unos párrafos. Evidentemente aquí están en español y explica lo que es el lorem ipsum. Pero aquí tenemos justamente un generador de párrafos. Por ejemplo, podemos crear en 5 párrafos un lorem ipsum, o con palabras, o en bytes, o en lista. Evidentemente lo vamos a utilizar dependiendo el contenido de nuestra página. Para esto vamos a utilizar justamente como referencia esta. Evidentemente, por ejemplo, aquí yo quiero ponerle en cada uno de los artículos o partes o secciones de esta, por ejemplo, un poco de contenido. Y como vemos, por ejemplo, esta es una plantilla, tiene lorem ipsum, es decir, está en latín, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí yo le voy a poner que sean 5 párrafos. Vamos a ponerle, vamos a que no comience con lorem ipsum todas las veces. Vamos a generar así. Y nos lo va a generar en un momento. Como vemos, aquí ya nos creó justamente estos 5 párrafos. Evidentemente, no siempre, como yo los había desactivado, que no empezaran siempre con lorem ipsum. Evidentemente me los crea un poco de manera aleatoria, que de hecho es algo que yo esperaba. No quería que me lo hiciera empezara siempre de la misma manera para que se viera un poco diferente. ¿Ok? Y esos párrafos, bueno, se pueden utilizar como relleno de texto justamente en nuestras páginas, ¿ok? Y entonces, pues bueno, ya que lo tenemos, vamos a ver aquí, perdón, dónde está en la página que nos interesa. Vamos a poner, aquí vamos a poner un poco más de texto, que no quede algo así tan vacío, sino que tenga un poco más. Vamos a utilizar, por ejemplo, este corto, que no está muy largo, lo vamos a seleccionar, ¿ok? Control C, lo copiamos y nos lo vamos a poner aquí en los artículos. Evidentemente lo ponemos, ese va a ser el título del artículo. Vamos a cambiar después el nombre. Vamos a cambiar el nombre, vamos a ponerle que en vez de artículo se llame como la página esta. Vamos a ponerle consulting, ok, vamos a ponerle algo así. Y recordemos que cuando le damos enter sin el mayúscula nos crea un párrafo, ok, y ahí lo vamos a pegar. Vamos a darle control V y nos vamos a pegar aquí este lorem ipsum, ok. Como vemos, aquí nos crea también otro pequeño como párrafo, entonces hay que tener cuidado con lo que hacemos. Ahorita vamos a revisar el código. Vamos a hacer lo mismo con este vamos a llamarle vamos a llamarlo diferente, vamos a llamarlo training, ok. Y le damos nuevamente enter, le pegamos y nos creamos otro párrafo. Evidentemente me está generando esto, ahorita vamos a ver cómo es que lo vamos a arreglar. Y vamos a hacer lo mismo con vamos a llamarlo vamos a llamarlo análisis, ok. Sí. Y vamos a pegarle aquí nuestro lorem ipsum, ok. Incluso vamos a hacer un cuarto más, ok. Vamos a para esto vamos a crearles aquí, vamos a crear otro artículo. Recordemos cómo lo creamos el artículo, sección footer. Vamos a hacer nuevamente aquí y pegamos aquí. Recordemos irnos a estructura, vamos a irnos a artículo y aquí vamos a ponerle como identificador. Vamos a ponerle, ahora ya no vamos a poner artículo, vamos a poner search, ok. Okay. Recordemos que vamos a ponerlo en minúsculas.
Ok. Aquí no lo crea. Y aquí vamos a ponerle search, enter. Ok, recordemos que aquí tenemos que ser congruentes con el ID, el identificador y el contenido, ok. Por lo tanto, aquí en los identificadores nosotros también hay que cambiárselos. Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, análisis. Aquí en el de artículo vamos a ponérselo como training, ok. Y en este vamos a ponerlo como consulting, ok. De tal manera que ya tenga más sentido, ok. Aquí vamos a ponerle un enter para que nos haga un párrafo. Y vamos a copiar lorem ipsum, donde está, aquí lo tenemos. Control C, recordemos. Control V. Aquí lo tenemos, bien. Bueno, aquí ya tenemos nuestros, digamos que secciones o artículos de momento, ok. Bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando. Aquí ya tenemos, por ejemplo, el código que nos ha creado al momento de que hicimos esto. Evidentemente nos creó 2 párrafos, por ejemplo, ok. Tal vez no sea tan correcto que nos maneje 2 párrafos. Vamos a ver, o más bien en este caso sí nos conviene que los maneje como párrafos para que nos dé este salto de línea, este espacio. Si yo lo pongo nada más como un break, un salto de línea, me lo va a pegar. Entonces no me conviene más que aquí sí me ponga como dos párrafos independientes. Ahora bien, el hecho de que nosotros, por ejemplo, un párrafo, aquí tengamos un encabezado, justamente, por ejemplo, vamos a la página, ¿sí? Tengamos un encabezado y tenemos un contenido. En realidad hay que separar lo importante de lo que no es para darle, digamos, resaltarlo o darle su verdadera jerarquía a lo que es importante. Es decir, por ejemplo, si nosotros entramos rápidamente a ver esta página, evidentemente no nos... Lo primero que vamos a ver va a ser los títulos, ¿ok? Y si del título nos resulta que es interesante o es de nuestro interés, digamos, evidentemente nos vamos a dar a la tarea de leer el contenido. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es darle énfasis al título, ¿ok? Y eso, digamos, cuando lo hacemos por medio de párrafos, no siempre obtenemos ese resultado. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, empezamos a generar una regla de estilo CSS para párrafos, evidentemente el párrafo me va a ser plano, es decir, tanto el título es decir, el párrafo del título como el párrafo del contenido van a tener la misma estructura y entonces no van a resaltar uno con respecto al otro. Para eso se manejan algunos elementos, algunos, ¿cómo llamarlo? Digamos, rótulos, es decir, por ejemplo, hay unas etiquetas que se conocen como H1, H2, es decir, que van dándole una jerarquía a cada uno de los elementos, de tal manera que no manejamos esto, en vez de párrafos, manejemos con una serie de etiquetas que le den jerarquía, es decir, que un párrafo tenga una jerarquía con respecto a otro y que maneje una tipografía y una tipografía y toda una serie de estilo correspondiente a su jerarquía. En este caso puede ser un H1, H2, H3, dependiendo. Por ejemplo, vámonos aquí en la parte de estructura, vamos a encontrar justamente, ¿dónde está? Vamos a ver. Aquí donde dice heading, ok. Aquí vamos a encontrar justamente estos, digamos, estos encabezados, más que encabezados, estos rótulos, es decir, que nos dan una jerarquía a cada uno de los elementos. Para esto vamos a, por ejemplo, que vamos a seleccionar, por ejemplo, section. Y vamos a darle aquí, donde está la pluma, y vamos a darle, por ejemplo, un H2. Y como vemos, aquí esta va a tener, me lo sustituye, por ejemplo, anteriormente era una... No, bien, vamos a darle cancelar. Aquí tenemos que tenerlo como sección. Vamos aquí a Consulting. Ok, seleccionamos nuevamente. ¿Dónde está? Y nos damos, por ejemplo, un H3. Y vamos a escribirle, por ejemplo, Consulting. Ok. Bien. Bien. Y vamos a ver qué es lo que pasa, que nos sustituye el párrafo con un H3, ¿ok? Lo mismo vamos a poder hacerlo, por ejemplo, con este, ¿ok? Vamos a darle control C para después utilizarlo, por si no lo sustituye, ¿ok? Vemos que no lo cambia, entonces vamos a darle control V, ¿sí? Y le vamos a dar suprimir para que nos elimine justamente este párrafo que nos estaba creando aquí. ¿Lo vemos? Porque nos crea un párrafo. Lo mismo vamos a hacer con este, vamos a darle control C para copiarlo. Vamos a darle un H3, ¿ok? Vemos que primero vamos a darle entonces control V para pegar del que teníamos originalmente, la palabra, ok. Y ya que estamos aquí vamos a darle suprimir para que nos elimine justamente este espacio, este párrafo que se ve creado.
Lo vemos, lo mismo vamos a hacer con cada uno de ellos. Ok, control C, heading, vamos a darle control V y suprimir para que nos quite ese párrafo. Ok, de esta manera nosotros ya no tenemos párrafos sueltos, sino tenemos justamente jerarquías justamente en cada párrafo. Ok, y bien, pues bueno, aquí ya tenemos entonces ya tenemos un poco más de estructura. Vemos que nos conserva justamente esta estructura limpia y ya no tenemos solamente un párrafo suelto, ya tenemos justamente digamos una jerarquía. Lo mismo podremos hacerlo también con el contenido, de tal manera que cuando nosotros creemos los CSS, es decir, las hojas de estilos, pues bueno, no sea un párrafo suelto, sino podemos darle un H5, yo qué sé, ¿no? Darles jerarquías distintas y darle una tipografía a cada uno y que eso se pueda replicar ya después en todos los documentos. De momento vamos a dejarlo así, ¿ok? Lo importante nuevamente, como les menciono, es de que poco a poco vayamos creando justamente estas estructuras limpias. Vemos aquí en el código, vamos a pasar al modo código, se mantiene toda la estructura limpia, ¿ok? Con todo su código. Y aquí también, por ejemplo, vamos al diseño, o vamos por ejemplo a vivo. Por ejemplo, ya va quedando con un poco más de forma. Vamos a cambiarlo, vamos a quitarle el vivo. Y vamos a verlo, por ejemplo, en el explorador. ¿Ok? Vamos a ver que sí, vamos a que se lo salve. Y pues bueno, aquí ya la página ya tiene un poco más de forma como lo estamos viendo. ¿Ok? Pues bueno, de momento sería todo sobre cómo trabajar con el Lorem Ipsum y básicamente cómo darle un poco de contenido a, digamos, a nuestra página para empezar a poderla maquetar, digamos, de manera correcta y tener ya un poco más de relleno, ¿no? Y no en ocasiones, como les había mencionado, pues la mayoría de veces no tenemos que ver el contenido y tenemos que hacer rellenos de esa manera y que no tengamos problemas en cuanto a derechos de autor. Ok, pues bueno, de momento sería todo. Los invito a que sigan viendo este curso. También los invito a que suscriban, que le den like, que lo compartan para seguir subiendo más cursos, más capítulos. Les dejo aquí también otros vínculos de otros cursos que hemos estado creando, principalmente otras páginas en las cuales ustedes podrán encontrar diferentes cursos dependiendo del canal. Van a encontrar cursos relacionados a cada uno de sus canales. Y pues los invito a que se den una vuelta y que los vean. Y pues que los vean si les interesa. Y pues hasta la próxima.